Buen día. Bienvenidos a este espacio que tenemos todos los días de lectura. Qué rico tener la oportunidad de estar con ustedes compartiendo esta lectura todos los días de estos 28 días que vamos a estar trabajando de lectura. Así que iniciamos. Saben que están llegando a un espacio que se llama Tú eres el milagro, donde te ofrecemos un enfoque integral para tu bienestar, combinando prácticas ancestrales y espirituales con técnicas modernas. Nuestro objetivo es ayudarte a alcanzar un estado de armonía y sanación. Tenemos una comunidad en WhatsApp donde te puedes unir y el propósito de esta comunidad es crear para ti un modelo práctico y realista de transformación personal que te ayude a renovar tus formas de ver, ser y pensar para que puedas así comprender cómo puedes cambiar lo que necesita ser cambiado en tu vida. En la descripción del vídeo vas a encontrar los links donde te puedes conectar, donde nos puedes seguir en WhatsApp. Bueno, y no siendo más por el momento, damos inicio. Vamos en la página 211 ya. Dice, el proceso meditativo para cambiar de lo inconsciente a lo consciente. En resumen, el proceso meditativo consiste en dejar el hábito de ser el mismo de siempre y reinventarte, en desaprender de tu mente y crear otra nueva, en eliminar algunas conexiones sinápticas y generar otras, en desmemorizar las emociones pasadas y preparar el cuerpo para una mente y unas emociones nuevas, y en dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. Vamos a analizar más detenidamente varios elementos de este proceso. Como es natural, para evitar que un pensamiento o un sentimiento que no quieres tener te pase desapercibido, debes desarrollar poderosas aptitudes de la observación y la concentración. Los humanos tenemos una capacidad limitada de concentración y de asimilación de estímulos, pero podemos mejorar mucho el estado inconsciente en el que solemos vivir. Y aquí hay una figura, que es la figura número 8A, a la cual le han llamado modelo biológico del cambio. Pasado conocido, futuro nuevo. En el pasado conocido, ¿qué necesitamos? Desaprender, cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, eliminar conexiones sinápticas, desactivar y desconectar, desmemorizar una emoción en el cuerpo, desaprender de tu mente, conocer tu antiguo yo, desaprogramarte, dejar de vivir en el pasado y dejar de tener esa energía antigua. Para ese futuro nuevo que necesitamos, ¿qué necesitamos? Reaprender, reinventarte, generar nuevas conexiones, activar y conectar, condicionar al cuerpo a una nueva mente, emoción, crear una nueva mente, conocer el nuevo yo, reprogramar, crear un futuro nuevo y una nueva energía. En esta figura 8A, el modelo biológico del cambio implica transformar el pasado conocido en un nuevo futuro. Para dejar el hábito de ser el mismo de siempre, te aconsejo que elijas un rasgo de personalidad, una tendencia o una característica y te fijes solamente en este aspecto de tu antiguo yo que quieras cambiar. Por ejemplo, pregúntate, cuando me enfado, ¿cuáles son mis pautas mentales? ¿Qué les digo a los demás y a mí? ¿Cómo actúo? ¿Qué otras emociones provocan mi enojo? ¿Qué efecto me produce en el cuerpo? ¿Cómo puedo saber lo que me hace enojar y cómo puedo cambiar mi reacción? Son algunas de las preguntas que podemos trabajar para ir identificando ese aspecto o esa característica de mi personalidad, de ese yo antiguo. El proceso de cambiar exige primero desaprender y después aprender. Lo segundo es una función cerebral de activar y conectar, y lo primero consiste en eliminar algunos circuitos. Cuando dejas de pensar como siempre, cuando controlas tus habituaciones y dejas esas adicciones emocionales, empiezas a eliminar neurológicamente al antiguo yo. Y si esta y si cada conexión entre las células nerviosas constituye un recuerdo, en tal caso, al desmantelar estos circuitos, también desaparecen los recuerdos de tu antiguo yo. Y cuando piensas en la vida que llevas y cómo era, te parecerá como si fuera otra vida. ¿Dónde están ahora almacenados esos recuerdos? Los habrás entregado al alma como sabiduría.
Wow, qué bueno y qué bello es. Cuando al prestarles atención dejas de tener esos pensamientos y sentimientos que enviaban unas señales en particular a tu cuerpo, la energía liberada de esas emociones limitadoras regresa al campo cuántico. Ahora dispones de energía para diseñar y crear un nuevo destino. Cuando usamos la meditación para cambiar, cuando nos volvemos conscientes y atentos, llegamos a conocernos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para eliminar los rasgos negativos de nuestra personalidad y cultivar los positivos. Estamos haciendo que los místicos, lo que los místicos han estado llevando a cabo durante siglos. Aunque trate el cambio desde una perspectiva biológica, los místicos también lo hicieron. La única diferencia es que ellos utilizaban otra terminología para describir el proceso. Pero el resultado es el mismo: abandonar la adicción al cuerpo, al entorno y al tiempo. Solo podremos cambiar cuando nos distanciemos de ellos. Es al pensar más allá de los tres grandes cuando nos independizamos de ellos y volvemos a tener el control sobre nuestros pensamientos y sentimientos a diario. Durante demasiado tiempo hemos estado viviendo con programas inconscientes que nos han estado controlando. La meditación nos permite volver a hacernos con el control. Lo primero que debemos hacer es ser consciente de estas respuestas programadas. Es fundamental advertir cuándo y cómo surgen. Cuando tomas conciencia de tus aspectos inconscientes, empiezas a cerrar el vacío entre quién aparentas ser y quién eres. Las ondas de tu futuro. Dado que el conocimiento es, como hemos visto, el precursor de la experiencia, tener los conocimientos básicos de lo que ocurre en el cerebro durante la meditación te será muy útil cuando empieces a aprender y a experimentar el proceso meditativo que encontrarás en la tercera parte. Seguramente ya sabes que el cerebro tiene una naturaleza electroquímica. Cuando las células nerviosas se activan, se intercambian cargas eléctricas que generan campos electromagnéticos. Como la diversa actividad eléctrica del cerebro se puede medir, estos efectos nos proporcionan una información importante sobre lo que estamos pensando, sintiendo, aprendiendo, soñando y creando, y cómo procesamos la información. La técnica más común empleada por los científicos para registrar los cambios en la actividad eléctrica cerebral es el electroencefalograma, el EEG. Las investigaciones han descubierto una gran variedad de frecuencias de ondas cerebrales en los humanos, que abarcan desde los bajísimos niveles de actividad registradas en el sueño profundo, las ondas delta, el estado crepuscular entre el sueño profundo y el estado de vigilia, las ondas zeta, y el estado creativo e imaginativo, las ondas alfa, hasta las frecuencias superiores registradas durante los pensamientos conscientes, las ondas beta, y las frecuencias más altas, que son las ondas gamma, vistas en estados elevados de conciencia. Para ayudarte a comprender mejor tu viaje a la meditación, te explicaré por encima cómo cada uno de estos estados se relaciona contigo. En cuanto los conozcas, reconocerás mejor cuando las ondas cerebrales que transmiten indican que el ego está intentando en vano cambiar al ego. Por Dios, he visto este estado muchas veces, y cuando tu estado de onda es el terreno ideal para un verdadero cambio. Conforme los niños crecen, las frecuencias predominantes en su cerebro progresan de delta a zeta, luego a alfa y después a beta. Nuestra tarea en la meditación es volvernos como un niño, pasando de beta a alfa para llegar a zeta, y para el experto o místico después a delta. Entender la progresión de los cambios en las ondas cerebrales durante el desarrollo humano ayuda a desmitificar el proceso de la experiencia meditativa. La evolución de las ondas cerebrales en los niños de la mente subconsciente a la subconsciente. Ondas delta. Desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, el cerebro humano no funciona sobre todo con las ondas cerebrales de menor. Humano funciona sobre todo con las ondas cerebrales de menor frecuencia, de 0.5 a 4 ciclos por segundo. Este rango de actividad electromagnética se conoce como ondas delta. Los adultos durante el sueño profundo se encuentran en delta, lo cual explica por qué los recién nacidos normalmente no pueden estar despiertos durante más de varios minutos seguidos, y por qué los bebés pueden dormir incluso con los ojos abiertos. Cuando los niños de 1 año están despiertos, se encuentran la mayor parte del tiempo en delta, porque funcionan sobre todo desde el subconsciente. Apenas corrigen,
censuran o juzgan la información recibida del mundo exterior. A esta edad, la actividad del cerebro pensante, la neocorteza o la mente consciente es muy baja. Onda Z. De los 2 a los 5 o 6 años, los niños empiezan a manifestar unas pautas en el EEG, que es el electroencefalograma un poco más alto. Las frecuencias de las ondas Z son de 4 a 8 ciclos por segundo. Los niños que funcionan en Z viven en un estado similar al del trance y están conectados sobre todo a su mundo interior. Viven en el reino de lo abstracto y la imaginación y muestran pocos matices del pensamiento crítico y racional. Por esta razón, los niños pequeños tienden a aceptar lo que le dices postdata Papá Noel es real. A esta edad les impactan mucho frases como la siguiente: los niños mayorcitos no lloran, las niñas buenas se están calladitas, tu hermana es más lista que tú, si pasas fríos cogerás un resfriado. Esta clase de afirmaciones eh, van directamente al subconsciente porque los estados de ondas cerebrales lentas son el reino del subconsciente. ¿Lo pillas? La evolución de las ondas cerebrales. Y aquí tenemos un diagrama que nos regala el libro, que es la figura 8b, donde habla de la evolución de las ondas cerebrales. Están hablando de las ondas delta, de las ondas zeta, de las ondas alfa, de las ondas beta baja, de las ondas beta media y de las ondas beta alta. Y aquí vamos a leer un poco acerca de estas imágenes. En esta figura nos dice que la progresión de la evolución de las ondas deltas en la infancia a las ondas betas en la adultez observa la diferencia en las tres variedades de ondas beta. La beta alta es el doble de alta que la media. Las ondas alfa. De los 5 a los 8 años, las ondas cerebrales vuelven a cambiar a una frecuencia alta de 8 a 13 ciclos por segundo. En esta etapa del desarrollo infantil empieza a formarse la mente analítica, que permite interpretar y extraer conclusiones sobre las leyes de la vida exterior. Al mismo tiempo, el mundo interior de la imaginación tiende a ser tan real como el mundo exterior de la realidad. Los niños de este grupo de edad suelen tener un pie en cada mundo, por eso les gusta tanto los juegos de roles. Por ejemplo, si le pides a un niño que haga de delfín nadando en el mar, que se convierta en un copo de nieve arrastrándose por el viento o en un superhéroe yendo a rescatar a alguien, al cabo de horas seguirá metido en este papel. Pero si le pides a un adulto que haga lo mismo, bueno, ya sabes lo que te responderá. Vámonos para las ondas beta. De los 8 a los 12 años y en adelante la actividad cerebral aumenta incluso a frecuencias más altas. Cualquier onda en los niños superior a 13 ciclos por segundo es la frontera de las ondas beta. Estas ondas perduran en la adultez y van aumentando en diversos grados. Representan el pensamiento analítico. Después de los 12, la puerta entre la mente consciente y la subconsciente suele cerrarse. Las ondas beta se dividen en bajas, medias y altas. Conforme los niños se acercan a la adolescencia, pasan de las ondas beta de rango bajo a las de rango medio y alto, como se aprecia en la mayoría de adultos. Resumen de los estados de ondas cerebrales en los adultos. Beta. Si estás leyendo este capítulo, seguramente estarás en el estado vigilia habitual de actividad de ondas beta. Tu cerebro está procesando la información sensorial e intentando crear un significado entre el mundo exterior y el mundo interior. Mientras estás leyendo el contenido del libro, tal vez sientas el peso de tu cuerpo sobre la silla, oigas la música de fondo, alces los ojos y mires por la ventana. Toda esa información está siendo procesada por tu neocorteza pensando. Ondas alfa. Imagínate ahora que cierras los ojos. El 80% de la información sensorial procede de la vista y miras en el interior. Como has reducido mucho la información del entorno, entras menos información en el sistema nervioso. Tus ondas cerebrales se vuelven más lentas y entran en un estado alfa. Te relajas. Te preocupas menos por los elementos de tu mundo exterior y te empiezas a fijar en tu mundo interior. Tiendes a pensar y analizar menos. En alfa, el cerebro se halla en un ligero estado meditativo. Cuando practicas la meditación al llegar a la tercera parte del libro, entrarás en un estado alfa incluso más profundo. En la vida cotidiana, el cerebro pasa a un estado alfa sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo nuevo en una conferencia, por lo general el cerebro funciona en una banda baja o media de ondas beta.
Estás escuchando el mensaje y analizando los conceptos presentados. Pero cuando has oído lo suficiente o te gusta algo muy interesante aplicable a ti, haces una pausa y tu cerebro pasa a un estado alfa, porque esa información se está grabando en la materia gris y mientras miras al vacío absorto en tus pensamientos, estás haciendo que estos sean más reales en la arquitectura cerebral y, como por arte de magia, puedes recordar lo que acabas de aprender. Onda Z. En los adultos, las ondas Z surgen en el estado crepuscular o en el estado de lucidez en el que estamos medio despiertos y medio dormidos. La mente consciente está despierta y el cuerpo medio dormido. En el estado en que un hipnoterapeuta puede acceder al subconsciente. En Z es cuando más programables somos porque no hay ningún velo entre la mente subconsciente y la consciente. Ondas delta. Para la mayoría de nosotros las ondas delta representan el sueño profundo. En este reino hay poca actividad consciente y el cuerpo se está renovando. Como este resumen demuestra, al pasar a un estado de ondas cerebrales más lentas, nos sumergimos más en el mundo interior del subconsciente. Lo contrario también es cierto. A medida que pasamos a estados de ondas cerebrales más altas, más conscientes nos volvemos y más nos centramos en el mundo exterior. A base de practicar, empezarás a conocer esos terrenos de la mente. Si persistes en ello, llegarás a advertir la sensación que te produce cada patrón de ondas cerebrales. Sabrás que cuando estás analizando o pensando algo demasiado, te encuentras en beta. Advertirás cuando no estás presente en la vida porque estás pasando de las emociones del pasado a intentar prever un mundo conocido. También notarás cuando estás en alfa o en beta, porque sentirás su coherencia. Con el tiempo sabrás cuándo estás ahí y cuándo no lo estás. Vamos a mirar, aquí nos ponen en el diagrama nos ponen todos los diseños de las ondas cerebrales. Esta es la figura 8B, comparación de los distintos patrones de ondas cerebrales en los adultos. Entonces tenemos las ondas betas, las ondas alfa, las ondas zeta, las ondas delta y las ondas gamma, que son esas ondas cerebrales que se están moviendo a través de nuestros distintos ciclos en el cerebro. Gamma. Vamos a hablar de las ondas gamma, las ondas cerebrales más rápidas. Las ondas cerebrales de frecuencia más rápida documentadas son las gamma, de 40 a 100 hercios. Las ondas gamma están más comprimidas y son de menor amplitud comparadas con las otras 4 clases de ondas cerebrales de las que hemos hablado. Así que, aunque en cuanto a ciclos por segundo se parezcan a las ondas beta altas, no existe una correlación exacta entre ellas. Una gran cantidad de actividad gamma coherente en el cerebro suele asociarse con estados mentales elevados como la felicidad, la compasión e incluso una mayor atención que suele implicar una mejor formación de los recuerdos. Es un nivel de conciencia muy alto que la gente tiende a describir como una experiencia trascendente o cumbre. Para nuestro propósito, considera las ondas gamma como el efecto secundario de un cambio en la conciencia. 3 niveles de ondas beta gobiernan nuestro estado de vigilia. Como pasamos la mayor parte del estado de vigilia centrados en el entorno exterior y funcionando en beta, voy a hablar de los 3 niveles de patrones de estas ondas cerebrales. Conocerlos te ayudará a pasar cuando medites de beta a alfa y por último a zeta. Primero, rango beta de rango bajo. Podría definirse como un estado de atención relajada e interesada que se encuentra entre los 13 y los 15 hercios ciclos por segundo. Si disfrutas leyendo un libro y te es familiar el tema del que trata. Tu cerebro seguramente está funcionando en beta baja porque estás presentando un cierto grado de atención sin encontrarte en un estado de alerta. Segundo, beta de rango medio. Se genera cuando estás concentrado en un continuo estímulo exterior. El aprendizaje es un buen ejemplo de ello. Si te hicieran un examen de lo que has leído mientras disfrutabas del libro, en beta baja tendrías que espabilarte un poco y se daría una mayor actividad neurocortical, como en el caso del pensamiento analítico. La beta media funciona entre los 16 y los 22 hercios o ciclos
o ciclos por segundo. La frecuencia de beta de rango medio e incluso hasta cierto punto de rango bajo reflejan el pensamiento consciente o racional y estado de alerta. Son el resultado de la actividad de la neurocorteza al asimilar los estímulos del entorno por medio de los sentidos y reunir la información en un bloque para crear un nivel mental. Como te imaginarás, centrarnos en lo que vemos, oímos, saboreamos, sentimos y olemos requiere una gran complejidad y actividad cerebral para producir este estado o este grado de estimulación. Tercera, beta de rango alto. Se caracteriza por un patrón de ondas cerebrales de 22 a 50 Hz o ciclos por segundo. Los patrones de beta alta se observan en las situaciones estresantes, momentos en los que se produce en el cuerpo las peligrosas sustancias químicas del estado de supervivencia. Mantenerte en esta continua concentración en un estado de excitación tan alto no es la clase de atención que se da al aprender, crear, soñar, resolver un problema o incluso curarnos. En realidad, se podría decir que un cerebro en beta alta está funcionando con demasiada concentración. La mente está demasiado excitada y el cuerpo demasiado estimulado para funcionar bien. Cuando te encuentras en beta alta, lo único que por ahora debes saber es que te estás concentrando demasiado en algo y que te cuesta dejarlo. Beta alta, un mecanismo de supervivencia a corto plazo, fuentes de estrés y desequilibrio a largo plazo. Las emergencias siempre crean una considerable necesidad de aumentar la actividad eléctrica en el cerebro. La naturaleza nos ha dotado con la respuesta de lucha o huida para ayudarnos a centrarnos rápidamente en posibles situaciones peligrosas. La fuerte estimulación fisiológica del corazón, los pulmones y el sistema nervioso simpático produce un drástico cambio en los estados psicológicos. Nuestra percepción, conductas, actitudes y emociones se alteran. Esta clase de atención es muy distinta de la que normalmente usamos. Nos hace actuar como un animal acelerado con un gran banco de memoria. La balanza de la atención se decanta por el entorno exterior, lo que provoca un estado mental demasiado focalizado. La ansiedad, la preocupación, la ira, el dolor, el sufrimiento, la frustración, el miedo e incluso los estados mentales competitivos producen ondas betas de rango alto que predominan durante la crisis. A corto plazo, es un mecanismo muy útil para el organismo. Esta clase de intensa atención tan focalizada no es malo. Salimos del apuro porque nos permite realizar muchas cosas. Pero si seguimos en este estado de emergencia durante mucho más tiempo, las ondas betas altas nos hacen perder el equilibrio por la gran cantidad de energía que gastamos en mantener ese estado y porque es el patrón de ondas cerebrales más reactivo, inestable e irregular de todos. Cuando el estado de beta alta se vuelve crónico e incontrolado, el cerebro se ve obligado a trabajar más allá de sus límites saludables. Por desgracia, la mayoría de la población funciona en beta alta la mayor parte del tiempo. Somos obsesivos y compulsivos, sufrimos insomnio o fatiga crónica, estamos ansiosos o deprimidos, intentamos cueste lo que nos cueste ser poderosos o nos aferramos irremediablemente a nuestro dolor para sentirnos de lo más incompetentes. Competimos por ser los primeros o nos hundimos arrastrados por nuestras circunstancias. La continuidad de onda beta altas afecta al cerebro. Para entenderlo mejor, piensa en el funcionamiento normal del cerebro como parte del sistema nervioso central, que controla y coordina todos los sistemas del cuerpo. Hace latir el corazón, se ocupa de la digestión, regula el sistema inmunitario, mantiene el ritmo respiratorio, equilibra las hormonas, controla el metabolismo y elimina los desechos, por citar algunas funciones. Mientras la mente sea coherente y ordenada, los mensajes que viajan del cerebro al cuerpo por la médula espinal producen señales sincronizadas para que el cuerpo se mantenga equilibrado y sano. Pero mucha gente vive las horas de vigilia en un constante estado de ondas betas de alta frecuencia. Para ellos es una emergencia. El cerebro les funciona siempre en un ciclo muy rápido, con lo que el sistema se sobrecarga.
Vivir en ese escaso margen de ondas cerebrales es como conducir un coche con la primera puesta dándole gas al mismo tiempo. Estas personas van por la vida sin pararse nunca a pensar que deberían cambiar de marcha y entrar en otros estados cerebrales. Tener continuamente pensamientos basados en la supervivencia genera sentimientos de ira, miedo, tristeza, ansiedad, depresión, competitividad, agresividad, inseguridad y frustración, entre otros. Estas emociones tóxicas se nos pegan tanto que intentamos analizar nuestros problemas desde ese estado mental, con lo que generamos aún más pensamientos de supervivencia. Ten en cuenta también que la respuesta de estrés se puede activar con un simple pensamiento. Nuestra forma de pensar favorece un estado mental y físico en particular, y ese estado nos hace pensar a su vez de la misma forma, perpetuando este círculo sin fin. Es la serpiente que se muerde la cola. Cuando las ondas betas altas duran demasiado tiempo, generan un cóctel poco sano de sustancias químicas del estrés que alteran el equilibrio del cerebro como una orquesta sinfónica desafinada. Unas partes del cerebro dejan de coordinarse bien con otras y regiones enteras empiezan a funcionar por separado y en oposición con otras. El cerebro, como un hogar dividido, deja de comunicarse de un modo organizado y holístico. A medida que las sustancias químicas del estrés obligan a la neocorteza cerebral pensante a segregarse más aún, funcionamos como alguien con un trastorno de personalidad múltiple, solo que experimentamos todas las personalidades al mismo tiempo en lugar de por separado. Cuando las señales desordenadas e incoherentes proceden del cerebro, envían mensajes electroquímicos erráticos y contradictorios porque el sistema nervioso central al resto de los sistemas fisiológicos, el cuerpo se altera, perdiendo la homeostasis o equilibrio y preparando el terreno para la enfermedad. Si vivimos durante largos periodos en este altísimo estado de estrés que genera una función cerebral caótica, el corazón trabaja demasiado, provocando arritmias o tensión alta. La digestión se altera, causando indigestión, reflujo y otros síntomas relacionados, y el sistema inmunitario se debilita, produciendo resfriados, alergias, cáncer, artritis reumatoide y otras enfermedades. Todas estas consecuencias se derivan de un sistema nervioso desequilibrado que funciona incoherente debido a la acción de las sustancias químicas del estrés y a las ondas betas de alto rango que nos aceptan o que nos hacen experimentar el mundo exterior como una única realidad. Bueno, hemos llegado a la página 224. Vamos a estar leyendo mañana un apartado que se llama La continuidad de ondas betas alta hace que nos cueste mirar nuestro interior. Familia hermosa, gracias por acompañarnos hasta este espacio. Nos vemos el día de mañana y estaremos leyendo un nuevo episodio. Feliz y bendecido día. Chao, chao.